Bueno, el siguiente tema es uno que ha salido en medios de comunicación con los titulares de que un estudiante crea una inteligencia artificial que ha detectado señales de extraterrestres. Pero hay un artículo que a mí me parece un artículo bonito y me parece que vale la pena comentarlo, que salió publicado en Nature Astronomy. Y es sobre SETI, evidentemente, y el artículo está guay. Entonces, si me dejan, lo cuento y... Entonces, vamos a ver los elementos. Bueno, es verdad que hay un estudiante, ¿vale? Lo que pasa es que la narrativa con la que se enfocan estas historias son un poco como muy de película y más de película de Hollywood, ¿no? Que tiene siempre este gusto por la heroicidad individual y, si es posible, viniendo de, como dicen sobre el Hobbit en El Señor de los Anillos, de la criatura más inesperada, ¿no? De the most unlikely creature, ¿no? O sea, alguien, incluso la persona más pequeña puede cambiar el mundo, ¿no? Le dice Galadriel al Hobbit. Un pobre estudiante, ¿no? Que viene aquí y contacta con los extraterrestres. Bueno, podría ser un argumento de una película y ni siquiera muy buena, porque incluso las películas buenas sobre el tema como Contact, pues alguien que lleva muchos años trabajando en un tema y profesional y que ha dedicado mucho estudio a eso, ¿no? Pero bueno, en las películas nos gusta que sea medio de casualidad también. Pues en Interstellar vas conduciendo por un campo de maíz y te chocas contra una base secreta de la NASA, o sea, por casualidad. Lo normal, claro. Eso gusta mucho en el cine. Bueno, y las historias estas que salen en medios de comunicación les gusta contar las cosas de forma que se parezca a lo del cine. Lo cierto es que sí que hay un estudiante involucrado, y yo al principio pensaba que era un estudiante de doctorado, pero no, es un estudiante de grado, un chico que está haciendo la carrera en la Universidad de Toronto, y esa parte es bonita, y luego leyendo un poco, ¿no?, la intrahistoria del trabajo, tiene bastante mérito. Este es un chico que ya desde que estaba en el instituto pues tenía muchas inquietudes, le gustaba mucho programar y estas cosas. El chico, por cierto, se llama Peter Xiangwan Ma. Él va como Peter Ma, está en Twitter, si lo quieren buscar. Entonces, por eso, bueno, me he enterado de cosas como que le gustaba mucho programar y le gustaba mucho el arte también. Por cierto, tiene en su página web tiene unos cuadros maravillosos que pintaba con 11, 12, 13 años. O sea, y pintaba unas cosas realmente preciosas, la verdad. Y tenía mucho interés por las redes neuronales, el machine learning, estas cosas, y también por SETI, por buscar, pensar si puede haber otras civilizaciones en el universo y tal. Y entonces en el instituto contaba él que hubo un momento en el que tenían que hacer el típico trabajo de grupo, ¿no?, en el que se ponen de acuerdo para hacer, no sé, algún trabajo relacionado con ordenadores en la asignatura de informática. Y entonces él dijo, esta es la mía, vamos a hacer una red neuronal para buscar señales extraterrestres y tal. Y dice que todo el mundo lo miró muy raro y el chico dijo, bueno, pues lo hago yo solo. Entonces te da un poco de penita, ¿no? ¿Pero o sea, es un TFG o qué es esto? O sea, No, a ver, son cosas diferentes. De lo que vamos a hablar ahora o sea, el chico ahora está en la universidad, está estudiando la carrera. Vale. Pero digo que la historia de esto viene de antes, ¿no? Si alguno de tus estudiantes quiere hacer un proyecto con redes neuronales y para buscar extraterrestres, por favor anímalo, no lo desanimes, ¿vale? Lo haré, les diré que nos dejen de integrar en el plano complejo y que se pongan a buscar. Bueno, pues total que a este chico se ve que la experiencia le resultó frustrante y se le quedó la espinita clavada. Él solo hizo el trabajo, hizo un programita con Random Forest y con redes neuronales y tal. Pero bueno, eso es de cuando estaba en el instituto y tal. Es por contar un poco que el chaval tenía interés en estas cosas. Entonces, estando en la Universidad de Toronto, tenía que hacer un trabajo de investigación, que supongo que debe ser algo equivalente a nuestro trabajo de fin de grado o fin de máster. No estoy muy seguro de cuál es el nivel, pero algo así. Y en estos sitios donde hay dinero, pues a veces se estila el ir a hacer el trabajo a otro sitio donde están los expertos en el tema en el que vas a hacerlo, ¿no? En inglés es un internship. Una estancia, exactamente, una estancia con una beca o lo que sea, ¿no? Y te vas a otro sitio. Y entonces cuando tenía que hacer el trabajo, pues el chico dice, no, pues yo como en el instituto, pues yo quiero hacer una cosa de SETI con redes neuronales y tal. Y se puso muy pesado enviándoles correos a toda la gente que podía ver del Instituto SETI, que encontraba direcciones de correo por ahí, se ponía a mandarles correos, pues los típicos de, hola, me llamo fulanito, soy un estudiante, me gustaría trabajar en no sé qué cosa y tal. Con la suerte que tuvo, suerte o no sé, o que se le ocurrió, de que llamó la atención de dos investigadores que aceptaron pues dirigirle el trabajo. O sea, el Instituto SETI te da como una afiliación, pero hay mucha gente que tiene su puesto en alguna otra universidad o en algún otro sitio, y luego tiene también una afiliación de Instituto SETI, como es este caso, ¿no? Steve Croft, que es de la Universidad de Oxford, y luego otro investigador que yo no lo conocía, que tiene este apellido chino, lo tuve que buscar, que es con NG, que tú dices, ¿cómo se pronuncia esto? Pues se pronuncia Eng. Bueno, o algo así. Vale. Seguro que tú lo has dicho mejor que yo. La cuestión es que yo lo he estado buscando y la gente en inglés dice Eng. Pero bueno, pues Cherry Eng, del CNRS. El CSIC francés. Sí, pero que ambos tienen esa afiliación del Instituto SETI y entonces le dijeron, oye, pues venga, nosotros tenemos datos a patadas y nos hace falta alguna forma de analizar estos datos, ¿no? Entonces, pues
fruto de ese trabajo de verano, por lo que entiendo, pues sale un paper en Nature Astronomy. O sea que desde ese punto de vista mola mucho. Sí. En fin, no es como la narrativa que nos cuentan de historia de un tal, porque al fin y al cabo, pues este chico ha ido a trabajar con los expertos en el tema y bueno, ha sido él el que ha hecho el trabajo, ¿no? De desarrollar las herramientas y el software y aplicarlo y tal, pero que no es un esfuerzo individual, es una colaboración grande. Por ejemplo, voy a hacerle algunos comentarios de algunos de los autores, porque este es un paper que tiene que ver con Breakthrough Listen. Saben que Breakthrough son estas iniciativas que ha financiado el millonario ruso-israelí Yuri Milner, que tiene un montón de pasta, él es físico, y ha creado los premios Breakthrough, que compiten con los Nobel, el proyecto Breakthrough Starshot para mandar una vela solar a Alpha Centauri, y este proyecto Breakthrough Listen, que ahora mismo es el proyecto de búsqueda de radio de señales extraterrestres más grande que hay, que para que tengan una idea son $100 millones en 10 años, a 10 millones por año. Empezó en 2016, pero no tienen sus propios radiotelescopios, sino de ese dinero está estipulado que se gaste la tercera parte en salarios de investigadores para trabajar en ese tema, la tercera parte para comprar tiempo de observación, que son sobre todo en el observatorio de Green Bank, en Virginia Occidental, y en el observatorio Parkes, en Australia. Y la otra tercera parte es para el desarrollo de instrumentos, de cacharritos, porque con SETI tienes que hacer búsquedas en muchas frecuencias simultáneamente, filtrar interferencias, todo ese tipo de cosas. Entonces han desarrollado, sobre todo con la Universidad de Berkeley, pues instrumentos para estos cacharros. Ahora mismo los tres grandes agentes en SETI son Breakthrough Listen, la Universidad de Berkeley, que tiene un departamento potente de SETI, y el Instituto SETI. ¿Qué pasa? Breakthrough Listen está asociado con Berkeley. Tienen un convenio y Breakthrough Listen pone dinero para hacer cosas con el departamento de Berkeley. Y esto, sé que en el Instituto SETI tienen un poco de resquemor con esto porque dicen, oye, ¿por qué casarte con Breakthrough Listen? Nosotros también trabajamos en esto y podíamos haber sido parte de ese convenio, ¿no? Pero bueno, en general pues hay buena colaboración y tal. Pero hay un poco esa sensación de que un poco arbitrariamente, ¿no? El millonario pues fue y puso el dinero en Berkeley, ¿no? Pero bueno, eso ya son los temas de esto. Entonces, en el paper por ejemplo, está Pete Worden, que es el director de la iniciativa Breakthrough y de hecho es el chairman de los premios de Breakthrough Listen. O sea, es un tío muy potente. Por cierto, estuvo aquí hace un par de semanas, Carlos, Pete Worden, que es un pope ahí en Breakthrough. Está, por ejemplo, Andrew Simeon, que es un investigador de Berkeley, pero es el IP del proyecto Breakthrough Listen. Lo que llamamos el IP, o sea, el científico jefe de Breakthrough Listen. ¿Quién más está por aquí? Bueno, Pete Worden, por cierto, no lo dije antes, fue director del centro Ames de la NASA, antes de trabajar para Breakthrough. ¿Cuántos autores tiene el artículo? Como 20 y pico autores. Eso es una colaboración de básicamente Breakthrough Listen, el departamento de Berkeley y este chico, el estudiante de la Universidad de Toronto. Entonces, ¿en qué consiste esto? Pues coger observaciones que ya tenían, de observaciones de radio, de Breakthrough Listen, que estas que ellos estudiaron son de una campaña en particular que observaba 820 estrellas cercanas con el telescopio de Green Bank en Virginia Occidental, que es un telescopio que se llama el Robert Byrd. Son 100 metros de diámetro, creo que es el mayor del mundo en cuanto a un solo radiotelescopio, ¿no? Y son 480 horas de observaciones, pues imagínense, viene a ser algo así como 2 días al final, que tampoco es tanto, pero claro, tienes que analizar todas esas observaciones, 480 horas en millones de frecuencias, porque las frecuencias que se observan son entre 1,1 y 1,9 gigahercios, con un ancho de banda de 2,7 hercios. Entonces, son 800 millones de hercios, pues cientos de millones de frecuencias, ¿vale? Y tienes un muestreo para poder ver la oscilación del campo eléctrico subiendo y bajando, ¿no? Al final, tú lo que observas en radioastronomía es un voltaje que sube y baja, es una onda de voltaje, ¿no? Un campo eléctrico que oscila y que siempre le decimos que la ventaja de radio es que tú puedes medir, puedes detectar cómo oscila ese campo, en este caso 1.000 millones de veces por segundo, ¿no? Puedes tener muestras de ese campo subiendo y bajando. Por eso podemos hacer interferometría y podemos hacer cosas como lo del Event Horizon Telescope y estas cosas porque puedes sumar las señales de diferentes telescopios. Estas observaciones, por cierto, mola mucho porque esto es del observatorio de Green Bank, que fue el observatorio donde empezó Frank Drake a hacer las primeras observaciones de SETI. El famoso proyecto OSMA empezó allí, no con este telescopio, obviamente, era un telescopio de 20 metros, este son 100 metros.
Y bueno, estas son observaciones que ya tenían ellos analizadas con un software que se llama TurboSeti. Es muy bonito, porque se llama TurboSeti y te haces una idea de la época en la que esto se desarrolló, porque te suena... Tenía el botón de turbo, ¿no? El botón de turbo, ¿no? De los 80. No tenías el Turbo Pascal, el Turbo Basic, el coche fantástico. Había mucho turbo en los años 90. Bueno, viene de esa época, ¿no? Y pero lo que se trataba... Seguimos en radio, ¿no? O sea, claro, son los datos que tenemos, ¿no? O sea... Que bueno, no me parece mal, claro, pero no me parece mal, pero que seguimos intentando, porque es lo que tenemos, ¿no? Pero que nosotros ya no emitimos en radio. Es decir, que es un poco contradictorio que seguimos buscando radio cuando nosotros no emitimos, que a lo mejor otras civilizaciones siguen emitiendo en radio, pero te voy a decir, es lo que hay. Nosotros nos hemos pasado a podcast, pero también seguimos emitiendo en radio, Carlos. Pero es un programa de radio. Somos multifrecuencia. Es verdad que emitimos menos, seguimos emitiendo, pero emitimos menos. De todas formas, piensa que los emisores más potentes que tenemos de radio son los radares militares. Hay estos radares, además, que están buscando detectar misiles intercontinentales y eso emiten unos pepinazos de señal que se van al espacio exterior. Y tenemos también las comunicaciones con las ondas espaciales, que las seguimos haciendo por radio. Entonces son comunicaciones por radio, ¿no? Y aquí yo creo que lo que se busca es sobre todo, más que lo que se llama el leakage, o sea, lo que se te escapa sin querer, por si alguien está intencionalmente intentando contactar, enviando señales intencionadas. Es verdad que nosotros no lo estamos haciendo. Esto es lo típico que te critican si haces una cosa y si no la haces tan bien. O ¿no? la contraria, claro. Claro, si buscamos lo mismo que hacemos nosotros, te dicen, bueno, pero es que estamos buscando solo lo que hacemos nosotros, ¿no? Claro. Y si buscamos algo que no hacemos nosotros... A mí me da igual, porque a mí lo que me interesa es lo que se consigue haciendo esto. O sea, yo el motivo de encontrar marcianitos no me interesa prácticamente nada. Me interesa lo que mientras tanto estamos desarrollando y detectamos objetos astronómicos y astrofísicos interesantes, ¿no? Con estas técnicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, me vale. O sea, por supuesto que me vale, ¿no? Es un MacGuffin, es un falso pretexto, para mí, vamos, personalmente, o sea, es un falso motivo de conseguir dinero, de fantástico financiación, para luego hacer unas técnicas muy interesantes que se pueden aplicar para objetos astrofísicos, ¿no? Sí, y al final casi todo el SETI que se hace, ya sea en radioastronomía, ya sea con tecnomarcadores y tal, suele ser piggyback. Piggyback es esto que es subirte a la chepa. A la chepa, sí. Aprovechar cosas que ya están, ¿no? Porque básicamente es muy difícil conseguir tiempo de observación o que te dé un radiotelescopio para apuntar lo que tú quieres. Y por otra parte, como te da igual para dónde esté apuntando, da igual la estrella que tú estés observando, si tú vas a hacer observaciones de radioastronomía, a mí me pueden interesar para hacer SETI, ¿no? Entonces solamente tengo que analizar los mismos datos que tú estás tomando, pero utilizando mis criterios para buscar otra cosa diferente a lo que tú estás buscando. Entonces, desde ese punto de vista, y los instrumentos que se han hecho, como Serendip, están pensados para eso, para lo que se llama modo comensal. Es la forma elegante de decir esto de piggyback. Antes decía modo parásito, pero ha quedado mal. Modo simbiótico, ¿no? Sí, es más simbiótico, sí, porque parásito te quita algo, ¿no? Aquí no le quitas nada a nadie. Aquí al revés, bueno, por lo que decía, incluso desarrollan algunos aparatos que quizás se puedan utilizar luego para otra cosa. Sí. Entonces, bueno, Breakthrough Listen es el único que llega y dice, no, mira, yo pongo dinero y me vas a dejar el radiotelescopio para apuntar donde yo quiera. Y, hombre, algunas cosas que han hecho, han salido papers que hemos comentado aquí de superfulguraciones en Próxima Centauri, por ejemplo. Era una campaña de SETI pagada por Breakthrough Listen. Estaban observando en radio y, bueno, no detectaron marcianitos, pero detectaron superfulguraciones. Eso es interesante, ¿no? Estuvimos hablándolo y tal. Que a mí sí me parece que vale la pena buscar marcianitos, sobre todo si no es muy caro, y esto no lo es. Pero estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que no cuesta nada realmente y que siempre hay beneficios añadidos, porque al fin y al cabo lo que tú quieres es observar algo con mucho detalle. Si no encuentras marcianitos, algo encuentras siempre. Cualquier excusa para mirar al cielo está bien. Lo de la búsqueda de radio, fíjate que es una cosa que yo antes de estar más metido en este mundillo compartía también tu opinión, de decir eso ya está hecho desde el año 60, o sea, llevamos 60 años con eso y hay que pensar en otras cosas, ¿no? Y ahora con los exoplanetas, pues podemos mirar atmósferas, buscar contaminación industrial, buscar satélites, buscar megaestructuras y tal, y eso a mí me interesa más. Pero también es verdad que he descubierto que de radio se ha hecho muy poco, prácticamente nada. O sea, del espacio de parámetros que podemos cubrir se ha cubierto muy poco. Cuando piensas en el número de estrellas, en la resolución temporal, en las frecuencias. Jill Tarter decía que es como sacar un vaso de agua del océano y decir, no hay peces. Esa es un poco la analogía, ¿no? Un vaso de agua en el océano es algo así como lo que hemos explorado.
Otra cosa es que, bueno, aquí nos estamos desviando un poco del paper y hablando más de SETI en general, pero normalmente en ciencia solemos tener una estimación de cuánto difícil es encontrar lo que buscamos. O sea, si uno va a buscar el bosón de Higgs en el LHC, hay modelos teóricos que te dicen, pues más o menos, en qué masas puede estar, cuánta señal ruido puedes necesitar, y luego tú ves si guiado por esos modelos encuentras lo que estás buscando o no. Y claro, el problema es que hay 1 millón de modelos y hay 1 millón de predicciones de dónde está el Higgs. Pero por lo menos tienes una guía o 1 millón de guías. Pero aquí es que no tenemos nada, absolutamente ni idea. No sabemos si hay otras civilizaciones en la galaxia o no. Podría ser que no las hubiera, o podría ser que hubiera 1 millón. Es que no tenemos ni idea. Y no sabemos qué están haciendo. O sea, no tenemos absolutamente ninguna guía. Entonces es un problema de ir muy a ciegas. Una búsqueda muy ciega, ¿no? Pero bueno, hay gente que, en fin, que se mete con estas cosas, que lo intenta y me parece estupendo. Tiene sentido el machine learning, ¿no? Porque tú estás buscando anomalías. O sea, que Claro. esa cantidad de datos es imposible, como tú acabas de decir, tener un modelo o tener 1000 modelos y probarlos todos, ¿no? Si los datos tienen que decirte cuál es la anomalía, ¿no? Que es un poco lo que nos queremos basar. Y para eso el machine learning es eficiente, ¿no? Exacto, y eso es un poco la novedad, ¿no? Que se está empezando a introducir Machine Learning en estas cosas, ¿no? Y este chico, Peter Chang-Yuan Ma, pues se ha dedicado a eso y ha dado un paso importante en eso porque, en fin, se ha juntado con una comunidad de gente que sabe mucho de SETI y de radioastronomía, pero que está empezando a meterse, de hecho, me consta que el Instituto SETI está empezando a contratar data scientists que son expertos en Machine Learning, pero este fue un primer trabajo muy sencillo, pero bueno, que había que hacerlo y que me parece genial que lo haya hecho este chico porque tenía esa motivación y ese interés y es una cosa suficientemente sencilla como para poderlo hacer en un trabajo de investigación durante tus estudios, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el problema? Porque es importante a la hora de decirnos, se han detectado 8 señales. ¿Qué queremos decir con señales? Como les digo, la observación de un radiotelescopio es un voltaje que varía 1000 millones de veces por segundo y que tú tienes observaciones de 480 horas de eso. Y esto no es como que estamos pensando de las películas, de que voy a escucharlo y a ver si, como Jodie Foster, escucho, pues, hola, ¿hay alguien ahí? No, no se trata de eso. ¿Qué puede ser una señal? Pues no tenemos ni idea. Puede ser un pulso, por ejemplo. El programita SETI at Home, que pues muchos teníamos en casa en los años 90, cogía datos como estos, pero tomados sobre todo en Arecibo, y se dedicaba a buscar entre el ruido que hubiera algún tipo de pulso. ¿Qué es un pulso? Pues una señal continuada que sube, baja, sube, baja, sube, baja de una forma continua durante, qué sé yo, 1/10 de segundo, 1 segundo, 10 segundos. Ese es el tipo de cosas que se buscan. Claro, si tú llegas como Jodie Foster y empiezas a escuchar pulsos con una cadencia que son los números primos, pues dices, estupendo, ya, problema resuelto, lo hemos detectado. Pero no nos ponemos en esa situación. No nos Somos ponemos más en ese caso. modestos. ¿Qué es lo que buscas? ¿A qué nos referimos con una señal? Pues a que entre todo ese ruido disperso en esa señal y además en 800 millones de frecuencias que estás mirando a la vez, que haya algún tipo de pulso continuado que tenga una serie de características. ¿Qué características? Pues por ejemplo que sea de banda estrecha, porque las fuentes naturales emiten en banda ancha. O sea, el cielo está lleno de fuentes de radio y la Tierra está llena de fuentes de radio porque hay emisoras de radio, porque hay móviles, porque hay electrónica. O sea, hay fuentes de radio tanto en la Tierra como en el cielo. O sea, esto es como el Padre Nuestro. Entonces, hay fuentes naturales, pero que suelen emitir en banda ancha, porque es emisión sincrotrón o es emisión térmica. Normalmente, todas las fuentes naturales que conocemos, salvo los máseres, un máser es como un láser, pero en vez de ser en luz visible, es en ondas de radio. Salvo los máseres, todas las demás fuentes emiten en banda ancha. Entonces, si tú encuentras una señal que tiene una banda suficientemente estrecha, puedes concluir que su origen es artificial probablemente. Las emisiones humanas suelen ser de banda estrecha. Tú cuando pones la radio, sintonizas con la perillita, estás sintonizando, estás filtrando una frecuencia estrecha y quitando todas las demás para poder quedarte con la emisora que quieres escuchar y filtrar todo el resto de ruido y de otras emisoras. Que bueno, muchas emisoras son ruido en cualquier caso. Aquí esto es como si tuvieras las 800 millones de emisoras a la vez y entonces las estuvieras escuchando todas, ¿no? Y quieres buscar eso, algo que sea de banda estrecha, quieres que tenga una cierta duración temporal, o sea, que no sea una cosa de 4 muestras, porque si son 4 muestras puede ser simplemente el ruido, que dio la casualidad que hay 4 que están alineadas por azar. Y luego se buscan otras cosas como lo que se llama el drift. El drift de una señal es, o sea, cuando tú estás midiendo algo del cielo, suele haber una velocidad relativa y eso implica que hay un desplazamiento Doppler. ¿Vale? Una deriva, ¿no? Uh-huh. Claro. El desplazamiento Doppler tiene que ver con la diferencia de velocidad entre tu observatorio y la fuente. Eso es una constante, en principio. Si la velocidad fuera constante entre tú y la fuente, claro, tu transmisión estará desplazada al azul o al rojo una cierta cantidad. Pero hay veces que si hay una aceleración, no ya una velocidad, sino una aceleración, la frecuencia cambia. ¿Y por qué haber una aceleración? Bueno, por muchas razones. Para empezar, la Tierra está girando.
Entonces, simplemente el giro de la Tierra hace que si hay una fuente que emite en el cielo, que está estática y está emitiendo una frecuencia fija, tú vas a ver que esa frecuencia va a irse moviendo siempre hacia frecuencias más bajas. Eso se llama un drift negativo, porque tu observatorio, al girar la Tierra, al principio de la noche, tú te estás moviendo hacia la fuente, entonces la ves corrida al azul. Lo máximo, cuando empiezas a verla, al principio de la noche la ves corrida al azul. Y luego, según va avanzando la noche, la Tierra va girando, la vas viendo que se va yendo cada vez más al rojo, hasta que llega un momento que tu movimiento es perpendicular a la dirección a la fuente, entonces ya no hay corrimiento al rojo, entonces la ves en su frecuencia real y luego la Tierra sigue rotando y al final de la noche la ves corrida al rojo porque tú te vas alejando de la fuente. O sea que desde el principio de la noche al final de la noche hay un movimiento desde el azul al rojo de la fuente. Eso se llama un drift negativo, que es lo natural que produce la rotación de la Tierra. Luego sobre eso puede haber superpuesta otra aceleración. Por ejemplo, si esa fuente está en un planeta, el movimiento de rotación y el movimiento orbital del planeta produce también un drift, que ahí puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo sean las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, se busca eso. ¿Por qué? Porque si la señal no tiene drift, o es una otra casualidad cósmica tremenda que justo se está moviendo igual que la rotación terrestre, o, más probable, la señal es de la Tierra, es una interferencia. Y todo esto es importante, ¿por qué? Porque el problema es la interferencia. Lo difícil no es detectar señales. A veces la gente se piensa, no, es que no detectamos señales. No, detectamos millones de señales por segundo. El problema es filtrar todas las que son terrestres, todas las que son naturales y quedarte solo con las de aliens. Eso es lo que no sabemos hacer hasta ahora. Comentábamos, Carlos, en el almuerzo que yo creo que la gente tiene la percepción de que SETI at Home no detectó ninguna señal. Bueno, no detectó nada. No. SETI at Home detectó miles de millones de señales que están ahí y que no se han podido analizar, porque la gente que trabaja en esto tampoco tienen gente para mirarlas, ¿no? Claro, ¿qué haces? No las puedes mirar una a una. De hecho, SETI at Home estaba llevado por 3 o 4 personas. Yo conozco al que era el director de SETI at Home, que se jubiló el año pasado de la Universidad de Berkeley, se llama Eric Corpela. Y se jubiló y bueno, y de hecho el año anterior terminaron el proyecto. Y dicen que bueno, que ellos apenas daban abasto para mantenerlo funcionando, pero no digamos para analizar nada de lo que sacaban. Hay miles de millones de señales ahí guardadas y que probablemente son todas interferencia de radiofrecuencia. Estos datos que ha estado analizando este grupo, el chico estos 480 horas de 820 estrellas, ya han sido analizados antes con TurboSETI, que usando estos criterios y alguno más, bueno, ha habido 2 análisis, en uno 29 millones y en otro 35 millones de señales. O sea que cuando ven en los medios de comunicación que un estudiante aplica una red neuronal y encuentra 8 señales, bueno, si la red neuronal se encontraran 30 millones, ¿vale? O sea, el mérito no es encontrar 8 señales. El mérito del trabajo, de hecho, que me parece más interesante, es que reduce en 2 órdenes de magnitud el número de señales que había encontrado TurboSETI. En el abstract dice que disminuye 2 órdenes de magnitud las señales detectadas, pero luego dice que se queda con 40.000. Ah, vale. Es que aquí hay varios filtros. Están las que selecciona la red neuronal, luego ellos descartan otras. Bueno, luego les cuento más detalles. Y luego de las que les quedan, que son 3.000, las analiza a ojo, y de esas que analiza a ojo se queda solo con 8. O sea que la red neuronal al final tampoco es tan buena, porque al final el humano se ha quedado con 8 señales interesantes de las cientos de miles que seleccionó la red neuronal, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos, como digo, inicialmente la red neuronal encuentra cientos de miles de señales. De esas señales ellos estuvieron haciendo estadística y vieron que había muchas de ellas que estaban en las mismas frecuencias y son bandas que consideran que están más contaminadas y entonces lo que han hecho es quitar esas bandas directamente. Por ejemplo, una de ellas es la de GPS, que esa parece obvio. Claro, esto es un observatorio en Australia, en mitad del desierto, que supone que está muy alejado, muy remoto, un sitio muy recóndito, libre de toda contaminación, pero aún así está todo lleno de interferencia humana. Tú imagínate, has construido una antena con la que pretendes detectar una señal de otra estrella a años luz de aquí. Entonces tú imagínate lo que puede hacer, si estás buscando una señal de otra estrella a años luz, lo que puede ser un teléfono móvil, aunque sea a 10 kilómetros. Es que es comparable, ¿no? Y luego hay cosas que no te puedes quitar, los satélites no te los puedes quitar. Da igual donde esté tu observatorio. Y los GPS y los Starlink y ahora... Sí. Ahora es peor, todo claro. Eso va a ser terrible. Entonces, bueno, hay una serie de bandas que están muy contaminadas y entonces dice, bueno, estas no las quitamos. Claro, también podría ser que una de esas bandas estuviera petada de señales de aliens diciendo que estamos aquí y están petando esa banda. Pues las quitamos. Ya sería mala suerte que hubieran petado la misma frecuencia que estamos petando nosotros. También. No, pero es que no es la misma. O sea, bueno, la GPS es una que es obvia, pero hay muchas otras bandas que han quitado porque es que hay muchas señales allí. Entonces ellos asumen que como hay tantas señales deben ser que están muy contaminadas de interferencia humana. Pero es una suposición.
Y bueno, después de eso pues se quedan con 8 señales que quieres que te diga, pues, tampoco es que sean tan impresionantes y aquí ya es donde nos cargamos la tercera parte del titular y encuentran 8 señales de extraterrestres. Bueno, casi con toda seguridad no son de aliens y muy probablemente ni siquiera sean extraterrestres estas señales, ¿vale? Pero no lo sabemos. Es cierto que se han repetido observaciones ahí. De hecho, no solo por este trabajo, sino ya anteriormente, hay otros datos de estas mismas estrellas que, bueno, pues son estrellas así bastante interesantes que se han observado por muchas razones. Entonces, en otros trabajos, en otros datos de estas mismas estrellas, ya no aparecían estas señales. Entonces, ¿qué puede ser? Que los aliens enviaron una señal ese día y ya no enviaron más. O puede ser pues que esa interferencia que ocurrió ese día porque alguien, yo qué sé, encendió la batidora en el observatorio, pues que el siguiente día que observaron no estaba la batidora funcionando y no te produjo la interferencia. Vaya usted a saber. Es un problema serio. Yo, de todo este tipo de cosas, hubo una señal que fue muy intrigante, que es la que se llamó BLC1, el Breakthrough Listen Candidate 1. Se estuvo investigando mucho porque fue muy llamativa, que fue una señal de Próxima Centauri, y esto se lo contamos en el 336 y el 339. Estuvieron un año rompiéndose los cuernos para investigar esa señal en concreto, que se observó en el Observatorio Parkes de Australia, de Próxima Centauri, y posiblemente es el candidato de señal más interesante que hemos tenido hasta ahora, aunque aún así yo desde el principio dije que casi seguro era tecnología humana porque era un número entero de megahercios, ¿no? Entonces es muy raro que los aliens vayan a hacer una transmisión y dé la casualidad de que usen el segundo como unidad de medida. Porque, claro, megahercios son millones de hercios, los hercios son segundos a la -1, entonces que sea un número entero te da a entender que también usan el segundo como unidad de tiempo. Entonces ya sí, es sospechoso. La hipótesis de alien, sí, ya te tienes que ir a alienígenas ancestrales para justificarla. Pero bueno, esa señal al final se vio que era interferencia. Pero era una interferencia que pasaba todos los criterios porque cuando tienes miles de millones de señales, algo que es muy improbable que ocurra, cuando tú tiras el dado 1000 millones de veces, va a acabar ocurriendo. Entonces, esta era una señal que era, como decía Sofía Sheikh, que por cierto también es coautora de este artículo, fue la autora principal de aquellos, es un caso patológico de una serie de desafortunadas coincidencias con respecto a esta interferencia que la hacían aparentar ser una señal del espacio cuando en realidad era una señal de tierra. Entonces tú dices, bueno, es muy improbable que esto ocurra. Es muy improbable si tú tiras el dado una vez que te salga eso. Pero cuando tienes miles de millones de posibles tiradas de dados, acaba ocurriendo. Y al final eso es lo que te mata en el SETI en radio, que tú encuentras cosas de estas y no sabes qué hacer con ellas. Volver a observar es lo único que puedes hacer. Porque esto lo ve cualquiera que trabaje en SETI y te dice, esto casi seguro que es interferencia de radiofrecuencia humana. Pero no tienes forma de demostrarlo, ni de refutarlo, ni de saber si son aliens. O sea, si alguna de estas fuera una señal alienígena, tampoco tendríamos forma de saberlo. Más que volver a observar y que te vuelva y si no a salir. Entonces, este es el gran problema. Por eso, o nos vamos a la Luna a hacer esto, o como he oído muchas veces a Jill Tarter decir que el futuro de SETI en radio tiene que ser con observaciones simultáneas desde 2 observatorios, porque si registran una señal en 2 observatorios a la vez, seguro que es del espacio y además es muy poco probable que sea órbita baja. Tendría que ser una señal de cielo profundo, podría ser una sonda espacial nuestra, pero por lo menos descartas la radiofrecuencia. Entonces va a haber que hacer desde 2 observatorios diferentes, en 2 puntos diferentes de la Tierra, y además va a ser muy importante la respuesta en tiempo real. Lo que pasaba en Contact, o sea, en Contact cuando de repente Jodie Foster escucha algo, enseguida llama corriendo a sus colaboradores para que mantengan el apuntado y para hacer el seguimiento, porque si se te va, luego ya a lo mejor si ella no hubiera estado entre comillas, escuchando en ese momento, esa señal se hubiera perdido. Bueno, eso es lo que pasa en la vida real, que si alguna de estas señales a lo mejor en tiempo real se hubiera podido estudiar, a lo mejor podrías saber algo. Y por eso este tipo de técnicas de inteligencia artificial pueden ser útiles, porque para llegar a hacer esto en tiempo real en el observatorio necesitas algo que te permita hacer el análisis muy rápido. Y a lo mejor ahí sí que, o sea, con el Turbo SETI no puedes, por muy turbo que sea, tendría que ser turbo SETI para poder hacer esto en tiempo real. Pero igual con redes neuronales sí puedes. Y creo que esa es una de las razones por las que este tipo de trabajos van a ayudar, por lo menos en este aspecto, ¿no? Porque creo que tiene que pasar por el futuro de SETI. Y a lo mejor lo de tener 2 observatorios con este grupo que se ha quedado un poco desangelado fuera de la colaboración, ¿no podrían proponer, véngame uno y consigo otro radiotelescopio? Yo creo que la cosa es que ahora tienen dinero, ¿no? No tanto. Pero sí, efectivamente, no es mala idea. De hecho, el Instituto SETI tiene sus propios radiotelescopios, ¿no? Como el Allen Array, que fue una donación de este millonario de Paul Allen, el que fue directivo de Microsoft. Entonces, sí que efectivamente se podrían plantear colaboraciones así para hacer estas búsquedas simultáneamente desde 2 sitios, ¿no? Sí, la verdad que es una buena idea.
Y nada, por contar un poco qué es lo que han hecho realmente desde el punto de vista de Machine Learning, no es nada innovador en cuanto al Machine Learning, es aplicación de cosas conocidas, pero la idea, que creo que además es idea del estudiante, porque tiene que ver con lo que estaba haciendo en el instituto, era el aplicar redes neuronales y una cosa que llaman Random Forest, que igual, Carlos, tú sabes más que yo, pero es básicamente tener un comité de diferentes agentes que cada uno vota sobre la probabilidad del evento y al final se combinan las probabilidades. Pero el tema es que lo que he hecho es una combinación de un aprendizaje supervisado y no supervisado. Y vamos a lo que decía Carlos de las anomalías. ¿Cómo entrenas una red neuronal para detectar algo que no sabes lo que es? O sea, no sabemos cómo son las señales de los extraterrestres. ¿Cómo puedes entrenar una red neuronal? Pues hay dos formas. Una forma es un aprendizaje supervisado en el cual tú te inventas las señales, tú coges ruido de observaciones de radio y le inyectas aleatoriamente señales que tú te inventas. Algo así como en LIGO y Virgo, Isa, para comprobar los protocolos, ¿no? Sí, las fake signals, ¿no? Inyectando señales falsas y a ver si las encuentran o no. Sí, claro. Pues puedes hacer algo así. Te inventas una señal, le inyectas en el ruido y ves si la red neuronal es capaz de recuperarla y la vas entrenando para que la recupere. Pero eso tiene el inconveniente de que solo puede aprender a reconocer las señales que tú le estás dando. Si los aliens hacen una cosa diferente, no la va a encontrar. Y por otra parte está la técnica no supervisada, que lo que hace es que tú le vas dando datos y va aprendiendo cómo son los datos normales. Y entonces lo que hace es buscar anomalías. O sea, cuando encuentra algo que no se parece a la mayoría de los datos, te saca una banderita y dice, uy, esto es raro, ¿vale? Entonces esas dos técnicas, cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que ha hecho él es combinarlas las dos de una forma en la que entrena una y luego usa esos pesos con la otra y le mete el aprendizaje no supervisado con los pesos de la que ya venía con el aprendizaje supervisado y va alternando así un tipo de aprendizaje y otro y bueno, de una forma un poco artesanal. Bueno, es como todo. En Machine Learning no hay ninguna fórmula que te diga esta es la arquitectura, desgraciadamente, pues sería maravilloso. Pero hay que hacer un ensayo de error, hay que ir probando, meter más capas, una parte supervisada, detectas demasiado, le pones el Machine Learning clásico, que también nunca hay que olvidarlo, que es estadística básica, y un Random Forest es esto, es un clasificador aleatorio. Y entonces la mezcla de los dos puede darte la mejor solución, pero nunca se sabe hasta que no se prueba. O sea, estas son cosas muy, muy experimentales, ¿no? Entre otras cosas, porque el tema de Machine Learning te das cuenta de que mucha gente usa redes muy sofisticadas, convolucionales, etcétera, etcétera. La base matemática todavía no la conocemos. Es decir, funcionan y las usamos y hay coches que funcionan gracias a que detectan señales y que parece que conducen solos, aunque no sea demasiado certero, y no sabemos por qué. O sea, es decir, la base matemática viene a demostrarse después. Hay técnicas de Machine Learning de hace unos años, porque esto, Machine Learning es muy Deep Learning, digamos, la parte de redes neuronales ha tenido sus inviernos y sus primaveras. Ahora estamos en una primavera muy floreciente y que está muy de moda, pero no siempre, o sea, siempre hace unos años, hace 4 o 5 años, se ha usado cosas en redes de visión por ordenador, que es uno de los campos que más resultados están dando, y que no sabíamos por qué funcionaban las cosas. Y luego ves el artículo matemático, que son 20 páginas, que no es dificilísimo de entender, y dices, no, pues usábamos esta técnica por esto. Es un poco, la matemática es muchísimo más costosa. Pero muchas veces el ensayo de error nos lleva a unos resultados que luego encontraremos la base matemática, ¿no? Por ejemplo, yo hago mucho de matemática aplicada, ¿no? Y lo mío no está tocando todavía el Machine Learning, aunque me encantaría aprender más y yo soy de la que quiere mirar la caja negra. Uh-huh. Pero cuando yo propongo una modelización, por ejemplo, el artículo, uno de los últimos para cosas de supernova, yo cojo lo que me están diciendo, hago un modelo sencillito, hago una idea de por dónde van a ir los tiros desde un punto de vista matemático y lo que hago siempre es decirle a mi colega, pruébalo. Tienes un sistema mucho más complejo del que yo estoy analizando y puede que me haya perdido detalles. Y yo, por ejemplo, soy muy aplicada en el sentido de que me gusta mucho coger input de los experimentos numéricos, uh-huh. Porque creo que es una manera muy eficiente. O sea, a lo mejor hacerlo todo analítico, pues te estás perdiendo la ventaja de que un ordenador haga cálculos por ti, y hacerlo todo numérico, pues te estás perdiendo la guía de que a lo mejor alguna pista buena puedes mirar analíticamente, pero entre medio yo creo que es una colaboración eficiente. O sea, no lo veo como una limitación o la máquina sabe más que yo. No, la máquina sabe hacer cosas muy rápido y yo sé hacer otras cosas. Y cuando tenemos una complejidad muy grande de un sistema,
pues quedarte a medio camino y dejar que la otra parte te eche una mano, no lo veo nada mal, vamos. Ujú. Sí, yo no sé hasta qué punto todo, o sea, hay cosas, y a mí me resulta súper sorprendente, hay cosas de Machine Learning, de inteligencia artificial, que se han podido formalizar matemáticamente con teoremas, y me parece increíble, pero tampoco creo que todo sea susceptible de ser formalizable en términos de teoremas que demuestren, porque, o sea, la gracia de mucho de esto del Machine Learning es que a veces está basado en cosas que son un poco es como ajustar, ¿no? O sea, yo hago un ajuste por mínimos cuadrados y, bueno, sí, tengo algunos teoremas que me garantizan algunas propiedades, pero hay algo de indeterminismo inherente en todo esto, yo te ¿no? diría, Héctor, que hay mucha no linealidad. Claro. Sí. Y entonces, las matemáticas, por ejemplo, yo que sé, análisis de estabilidad o muchas cosas, tú la parte lineal la puedes controlar mejor o la puedes entender mejor, pero la parte no lineal es tan delicada, es tan difícil de tratar, que muchas veces lo que dices es, bueno, voy a tener un control más o menos de la parte lineal y voy a dejar que el ruido numérico me actúe como perturbación no lineal y que los números jueguen un poquito, ¿no? O sea, no sé si diría no determinista, pero con no lineal ya sería suficiente para tener poca capacidad de predicción a veces, ¿no? Claro. Sí, sí. Es que lo es no en el sentido filosófico de no determinista, sino en el sentido de que hay una sensibilidad muy fuerte a las condiciones iniciales, ¿no? Lo que se llama pues, como un sistema es caótico. Pues por eso esos sistemas no lineales muy acoplados muestran ese tipo de comportamientos. Y no sé si es tanto el caso aquí, pero bueno, que por la forma en la que funciona, o sea, que es bastante diferente de las matemáticas de toda la vida, o sea, que se parece más quizás a ajustar parámetros a un modelo, al fin y al cabo un entrenamiento, un backpropagation, una retropropagación, que es uno de los algoritmos clásicos para entrenar una red neuronal, al final viene siendo un ajuste, es ajustar los pesos, lo que pasa es que tienes un número enormemente grande de parámetros libres que son los pesos, a ajustar a un número también enormemente grande de entradas y salidas, y seguramente hay muchas soluciones posibles que son equivalentes en cuanto a... Son muy buenas todas, ¿no? Que son muy buenas todas y no puedes distinguir una de otra, pero sin embargo los pesos individuales son diferentes. O sea, sí, tienes diferentes valores de los pesos, pero al final consigues más o menos el mismo efecto global final porque no buscas una solución exacta, sino buscas una buena representación de algo. En fin, no sé, yo alucino todavía con que haya gente, matemáticos de estos que hacen teoremas sobre cosas de Machine Learning y que obtengan resultados, ¿no? Pero dudo mucho que todo resultado de Machine Learning sea demostrable con un teorema. También una de las cosas que pasa muchas veces en matemáticas es que queremos un rigor absoluto, ¿no? Recuerdo cuando empecé a hacer cosas de numéricos y a lo mejor pues yo metí ahí 30 ecuaciones mínimo. Muy acopladas entre sí, con restricciones además, luego tienes que ver si las restricciones se satisfacen mejor o peor, tal y cual. Y me acuerdo que fui a hablar con un catedrático de análisis que era una eminencia, sigue siendo una eminencia en EDP, y cuando yo llegué allí con mis al menos 30 y pico ecuaciones me dice, pero ¿qué bicho es este? O sea, si yo miro dos acopladas y ya. Por eso que os digo, ¿no? Por tener un control muy, muy riguroso de algo, tienes que limitarte, o sea, tienes que limitarte en complejidad, no lineal o el número de variables. Y claro, aquí justamente es lo contrario. Es como, bueno, échale y deja que interaccionen todo lo que quieras, aunque sean neuronas sencillas, pero interaccionan de manera muy compleja y muchas cantidades, ¿no? Entonces yo diría, no sé si se va a poder hacer, porque no diría, no sé si lo que decir es fácil, diría que habría que mirar desde otro punto de vista esas matemáticas. Seguramente es como dices.